La idea es hablar a grandes rasgos y enseñarles a lo mejor primeros auxilios que son básicos. Yo no soy médico, no soy tampoco enfermera, entonces por ende lo que yo les puedo explicar es tal vez desde el punto de vista más técnico y tal vez lo que a mí también me ha tocado ver en terreno. Como yo, tal cual ustedes escuchan, yo soy ingeniero en prevención de riesgo y en mi trabajo he tenido que ver más de algún accidente, ¿ya? Entonces esto es para que lo entiendan y lo puedan aplicar. Realmente estos conceptos que son más básicos nos sirven porque no todos tenemos un botiquín inmenso en nuestra casa, no todos tenemos de repente un enfermero o alguna persona que está estudiando enfermería cerca, y esto nos puede llegar a salvar una vida, ¿ya? ¿Qué son los primeros auxilios? ¿Ustedes qué entenderían por un primer auxilio? Partamos por eso. ¿Alguien que me pueda dar alguna respuesta de qué puede ser un primer auxilio? La primera ayuda que se ayuda a la persona cuando tiene un accidente. Puede ser una primera ayuda. ¿Alguna otra idea de qué puede ser un primer auxilio? ¿No? Ya. Bueno, el primer auxilio, la idea es como tal cual ella dijo, es atender a la persona que tiene el accidente. De repente nosotros podemos ir por una calle y vemos una persona que se nos desmaya al frente. El primer auxilio tal vez es ir a ayudarla, no empezar a ver cómo la gente la empieza a rodear. No, la primera instancia, lo primero que nosotros podemos hacer es ayudar a esa persona, ¿ya? ¿Cuál es la idea del primer auxilio? Primero es prevenir. ¿Prevenir qué? Prevenir que esta persona se nos accidente o se agrave. Capacitar a las personas que estamos a lo mejor trabajando, a los mismos operarios, ellos que sepan qué hacer en caso de un accidente. Recuerden que en el accidente no tienen nada ni a nadie cerca. Una persona que se accidente está generalmente sola o está con un par de compañeros, ¿ya? Evitar. ¿Cómo podemos evitar? Con la prevención de riesgo. Esa es una forma fácil de evitar un accidente. Y procurar la atención inmediata, el traslado también del paciente. Recuerden que nosotros prestamos el primer auxilio, pero nosotros no podemos contener a una persona que tal vez va a morir en nuestros brazos. Tampoco se puede. Algo que quiero que entiendan, el primer auxilio es una ayuda, ¿ya? Ninguno de nosotros se crea médico porque puede hacer un curso de primer auxilio, ¿ya? Y legalmente tampoco lo podemos hacer, porque si nosotros realizamos un primer auxilio en este caso, o algo que pueda afectar y agravar más a la persona, se nos puede incluso hasta enjuiciar, ¿ya? ¿Cómo podemos reconocer durante un accidente? ¿Qué cosas tenemos? Los signos vitales. ¿Cuáles signos vitales tenemos? Primero, el pulso, la respiración, la temperatura y la presión arterial. Cuando tenemos una persona desmayada, ¿qué es lo primero que creen que nosotros podemos hacer? El pulso, ¿cierto? El pulso es lo primero. Las pulsaciones de una persona en un minuto, una persona adulta van de los 80 a 90, en un niño van de 100 a 120, de un menor de edad van de 120 a 130, de un adulto mayor van de 50 a 60 pulsaciones por minuto. Por ende, si sabemos controlar un pulso, sabemos más o menos en qué condiciones está la persona. La respiración, nuestras respiraciones las podemos realizar y las podemos medir. Como una persona que está acostada, vemos cómo se levanta el tórax. Las respiraciones que se hacen en una persona adulta son de 16 a 20 aproximadamente, respiraciones por minuto. La temperatura. Bueno, en este caso la temperatura es más fácil, tenemos a lo mejor un termómetro. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos un termómetro? Ahí viene el problema. Pero generalmente los accidentados, uno los toca por un tema de sensación de temperatura, uno sabe en qué condición está. Y el otro tema ya es la presión arterial. El ABC de la emergencia. Bueno, para quien lo sabe, el ABC es ambulancia, bomberos y carabineros. Siempre es importante que nosotros entreguemos esa información a nuestros trabajadores. Los números de emergencia, entregar alguna tarjeta o algo. Una persona que a lo mejor tiene un accidente y no tienen un número a quien recurrir, tal vez en una billetera colocar un logo que diga los números a quienes puede llamar. Eso es muy, muy importante. ¿Qué más tenemos? Las normas básicas de respuesta y actuación frente a una emergencia. Aquí voy a tratar de acercar un poquito más la... Cuando una persona tiene un accidente delante de nosotros, lo primero es mantener la calma. Porque si nosotros... Hay un estudio que dice que el 20% de las personas entra en histeria. O sea, ven a una persona que se desmaya y empiezan a correr, a desesperarse, empiezan a gritar, se alborotan. El otro 60% es indiferente y el otro 20% sabe cómo actuar.
La idea es que si nosotros mantenemos la calma, podamos aislar a las personas que están haciendo, en este caso, histeria, están a lo mejor alterando más al accidentado y lograr estabilizar a esa persona. ¿Qué más? Revisar a la víctima en el mismo lugar que está, no mover. Nosotros no podemos, si hay una persona que se nos cae al frente, no podemos llegar y empezar a mover el cuello porque algo se puede haber lesionado. Tampoco sabemos qué es lo que tiene. Mantener alejadas a las personas del lugar del accidente. Siempre hay personas que están solamente haciendo espacio, bulto y más encima quitan el oxígeno a la persona que se accidentó. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿No? Bueno, estas son recomendaciones generales. No dar de beber ningún líquido o ningún tipo de especie a la persona que esté consciente o semiconsciente. Hay veces que la gente dice, no, es que se desmayó, mejor le damos un poquito de jugo o alguna cosita azucarada. No le den nada. Mejor no le den nada porque puede inducir al vómito o alguna otra cosa. Impedir que la víctima vea sus lesiones. Si ustedes ven un accidente de tránsito, generalmente las personas no quedan en buenas condiciones. Hay sangre, hay huesos quebrados, hay lesiones. La idea no es que la persona empiece a mirar los brazos y se vea sangre porque lo altera. ¿Ya? Y puede empezar no se puede entrar en shock o puede empezar con histeria, nos puede incluso hasta reaccionar mal, nos puede empujar. Para evitar eso, nos mantenemos en calma. ¿Ya? El operador de primeros auxilios no debe entregar diagnóstico a la víctima. Nosotros si vemos una persona desmayada, no empecemos, oiga, usted parece que se cayó porque se tropezó. No empecemos a dar explicaciones, tampoco le digamos qué puede tener, o se está desangrando, o se amputó un brazo, no le digamos nada. ¿Ya? Tratemos de, en lo posible, orientar bien el tema. Llamar a la ambulancia es la parte más importante. Ustedes siempre cuando estén acudiendo a un accidentado, pidan a la otra persona que lleve inmediatamente a la ambulancia. Esa es la primera acción y es la mejor. ¿Ya? No administrar ningún medicamento. Eso generalmente va a ser los trabajos, que los viejitos se accidentan y empiezan, no te preocupes, tómate un antiinflamatorio y eso te pasa el dolor. ¿Ya? Tenemos dos tipos de lesiones cuando atendemos primeros auxilios. Tenemos las lesiones en las partes blandas y lesiones en las partes duras. Las partes blandas equivalen a las contusiones, heridas, quemaduras, más o menos. ¿Ya? La idea, ¿cuál es? Que en una contusión siempre viene una parte externa, hay algún golpe, alguna caída. No sé en qué tipo de trabajo específicamente están, pero a veces ustedes se dan cuenta que por los pasillos la gente se tropieza o se pega. Bueno, esa es una contusión. Las contusiones no requieren mayor primer auxilio, sino que es colocar frío y llevar una asistencia pública. Eso es a grandes rasgos. Una herida, a diferencia, la herida nos puede generar infección. Piensen que una herida, al cortar, nosotros tenemos distintas partes de nuestra piel y va por 3 partes. Cuando nosotros ya traspasamos, que es lo que aparece acá, la primera parte es la piel, después viene la grasa y después viene el músculo. Por ejemplo, alguien que se chusea algo, atraviesa todas las partes de la piel, por ende la infección entra directa. Ya no tenemos mecanismo de defensa. Esto nos puede pasar, por ejemplo, con un elemento punzante, con un cuchillo. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Nosotros la idea es que, por ejemplo, si vemos a una persona que se entierra algún elemento punzante o objeto punzante, no es desprenderlo, no hagamos el sacarlo. No. La idea es que si una persona, nosotros la vemos que tiene enterrado algo, dejémoslo ahí y lo trasladamos inmediatamente a una asistencia. ¿Ya? Si es que nosotros llegamos a desprender, podemos tocar partes que no queremos, por ejemplo, alguna vena, alguna arteria, algún órgano. Para primeros auxilios básicos, en el tema de las heridas, lo primero es utilizar guantes. No empecemos a examinar a la persona sin guantes. Si tenemos algún botiquín o algo cercano, ocupemos los elementos que ahí aparecen. También limpiar nuestras manos, pues podemos infectar la herida. Limpiar en este caso los bordes de la herida, jamás empezar a limpiar la herida como si estuviera abierta, porque no sabemos que a lo mejor se generó algún coágulo y eso está conteniendo. Proteger también de las posibles infecciones. Recuerden que un corte genera infección alrededor, ¿ya? Y tenemos piel, tenemos
ropa que también se puede haber infectado. Generalmente esto se ven en personas que a lo mejor tuvieron un accidente en alguna maquinaria. Podemos ver más infecciones. Protegerla y por último detener las hemorragias que se presenten. Una forma fácil de detener una hemorragia es colocar un vendaje simple o tal vez simplemente una compresa la colocamos sobre, no haciendo presión tampoco. De esta parte, ¿alguna duda? Esto es como lo más básico y lo más común que vemos, los moretones y las famosas heridas cortantes. Después tenemos las hemorragias. Bueno, la hemorragia se define en general y es como nuestra sangre que está por todo nuestro cuerpo, recorre por distintas partes. Una hemorragia puede ser un simple corte, un corte capilar, que es el que aparece ahí, que es como un sangrado más leve. Luego tenemos el sangrado venoso. El sangrado venoso es una sangre oscura, ¿ya? Las venas, recuerden que las venas traen la sangre sucia que pasa por todo nuestro cuerpo, no la oxigenan. Entonces, por ende, la sangre es más lenta, va con más lentitud bajando. La diferencia está en la sangre arterial. Una arteria es muy difícil de contener, ¿ya? Y generalmente la sangre arterial viene con un rojo vivo, un rojo intenso y es a borbotones. ¿Por qué? Porque viene directamente de las pulsaciones de nuestro corazón. Cuando nosotros vemos un accidente con una arteria, lo primero es llevar inmediatamente a la persona a la asistencia pública, tratar de contener, pero se van a dar cuenta que la contención va a ser prácticamente... Es fuerte, no, la sangre, miren, sale como a chorros, esa es la realidad, la sangre de una arteria sale a chorros, la sangre por venas, no sé si han visto a lo mejor alguna película, una película cuando ven la arterial es como chorros de sangre, claro, la venosa se dan cuenta que no se corre más lenta, más densa. ¿Ya? En general, para la contención de hemorragias siempre es colocar un elemento contención. La limpieza no es preferible hacerla, sino que siempre utilizar gasas, jamás algodón, ¿ya? Porque el algodón se pega en las heridas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la más baja, o en este caso la hemorragia capilar, de unos 3 a 5 minutos, una contención con un apósito es lo ideal. La hemorragia venosa, lo ideal es colocar a la víctima en posición horizontal, también subir el brazo o la pierna, en este caso que está sangrando, ya también colocar la contención, que es un apósito, y tratar de trasladarlo inmediatamente a un centro médico. Y la presión, como les dije anteriormente, la prevención de riesgo en el caso de una hemorragia arterial, que es la más compleja, colocar al accidentado también en una posición horizontal. Piense que la sangre va desde el corazón hacia abajo. La idea siempre es subir para que se mantenga el flujo sanguíneo más normal, más regulado. Directamente presionar, pero no hacer una presión excesiva. En caso de que sea necesario cambiar o colocar más apósitos para contener la sangre y traslado a una asistencia de urgencia inmediatamente. O en este caso llamar a una ambulancia. Con respecto a las hemorragias. Duda. Torniquete. Ya, el torniquete no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos pérdida de alguna extremidad. La idea no es que la persona pierda, por ejemplo, un brazo, una mano, o un pie o un dedo. Ya, el torniquete es hacer presión antes de la extremidad. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos con eso? Que cuando a una persona le aplicaban torniquete, cerraba toda la parte sanguínea hacia el brazo, por ende la perdía completamente. Por eso actualmente no se utiliza, ¿ya? En casos muy extremos, yo creo que eso solamente lo puede evaluar un enfermero, un doctor, aplicar un torniquete, pero nosotros es preferible que no lo hagamos. Y en este caso, si hay amputación de alguna parte del cuerpo, es trasladar a la persona con la parte que perdió. Pero el torniquete evita que te sangre. El torniquete... ¿Interviene la ambulancia eso? Justamente, pero sería un caso muy extremo. O sea, tendríamos una persona que prácticamente tiene un brazo menos, o prácticamente ya tiene el brazo colgando. Un corte arterial que está botando la sangre. Por eso, es que
Es que puede causar una pérdida del y un desmembramiento del cuerpo. Y actualmente ya no está considerado como un primer auxilio. Sí, es por eso, no sé, por eso que lamentablemente ya no se considera así. Y en todos los cursos van a ser exactamente lo mismo, porque no está bien evaluado. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente tema? Es las quemaduras. Bueno, tenemos 3 tipos de quemaduras. Quemaduras de tipo 1, 2 y 3. También son consideradas como grado A, que es el tipo 1, A y B, que es el tipo 2, y el grado 3, que es el tipo B. El tipo A, que es el más común, es una quemadura más superficial, generalmente es un enrojecimiento de la piel. Se cura fácilmente porque solamente se aplican compresas frías o algún tipo de aloe vera. No tiene mayor relevancia. Generalmente esto se ve en las insolaciones, cuando la gente está mucho rato al sol, se generan pequeñas ampollas chiquititas en un enrojecimiento capilar bajo, por ende se puede bajar fácilmente la temperatura. El tipo 2 es cuando ya se inflama el sector que está, en este caso, expuesto a calor. Puede ser, por ejemplo, alguien que se da vuelta, lo mismo que salía la niña esa que se daba vuelta en la olla hirviendo. Ustedes se dan cuenta que generaba muchas ampollas en la piel y pérdida de la piel. Eso ya es considerado tipo 2. Ahora, la tipo 3 es prácticamente carbonizar la piel, ¿ya? Esto es muy difícil de recuperar, la piel se pone negra, se escama y la persona pierde totalmente sensibilidad. Pasa todas las capas de la piel hasta eliminar la sensibilidad del cuerpo. Lo ideal es que cuando una persona se quema, en este caso una de tipo 2 o tipo 3, es envolverla en una manta ignífuga, si es que tienen, o si no, simplemente en una toalla que esté ignífuga, para que no se siga inflamando. Entonces, estas mantas las venden en cualquier sucursal de primer auxilio, las venden. Entonces, se llaman así, manta ignífuga. Es una cajita chiquitita. Viene una manta que es prácticamente como una toalla, se envuelve al trabajador y se traslada. ¿Por qué? Porque eso evita que nosotros empecemos a envolver cosas y podamos adherir más material. ¿Qué es lo otro? Jamás retirar retirar piel o retirar trozos adheridos a la piel. Si nosotros, por ejemplo, vemos una persona quemada, generalmente vamos a ver que obviamente la ropa se empieza a adherir al cuero. Entonces, cuando nosotros despegamos, sacamos con todo. Hacer un injerto es súper complejo, a veces puede generar hasta la amputación de una parte del cuerpo. ¿Ya? Miren, nosotros hace un tiempo atrás, en la empresa donde nosotros trabajamos, hubo un accidente similar a este. ¿Ya? Una persona que estaba en un segundo piso colocando con un arnés, se engancha en una superficie. ¿Ya? Está cerca de un tendido eléctrico. Se agarra, se engancha y el golpe agarra todo el arco eléctrico. A la persona obviamente la saca, la proyecta y además la quema. ¿Ya? Esa persona obviamente falleció. ¿Ya? No se pudieron hacer primer auxilio. A veces nosotros pensamos que el hecho de que un accidente o una quemadura es solamente el fuego. No, una quemadura puede ser incluso un accidente eléctrico. ¿Ya? Una quemadura puede estar elementos químicos, también pueden producir quemaduras. No solamente enfocarnos al fuego mismo. ¿Ya? En este caso, las quemaduras de tercer grado, lo ideal es no desprender tampoco la piel, tratar de retirar en lo posible los elementos que están generando más calor y a la persona trasladarla inmediatamente a un centro asistencial. ¿Ya? Recuerden que una persona quemada, hacer un injerto de piel es muy complejo, entonces nunca va a quedar igual. ¿Ya? Pueden haber pérdidas bastante grandes en parte de su cuerpo. Bueno, después tenemos la ingestión o absorción de líquidos o vapores calientes. No sé si se han dado cuenta que los elementos que nosotros utilizamos para limpieza, generalmente atrás trae un logo que dice riesgo tóxico o no mezclar con otros elementos. Bueno,
El cloro, que es lo más común y lo vemos en todas nuestras casas, el cloro produce vapores tóxicos. El cloro, al estar en un ambiente cerrado con agua caliente, produce vapores y eso puede producir un desmayo, ¿ya? Lo más importante cuando nosotros vemos una persona que ingiere o absorbe algún tipo de líquido es revisar primero qué es lo que está cerca. Si nosotros vemos algún elemento, no sé, algún desinfectante o algo, trasladarlo junto con la persona, porque es importante que la persona que lo va a atender en una asistencia pública vea qué es lo que le pasó, ¿ya? También evaluar los signos vitales de esta persona, como yo les dije anteriormente, siempre revisar el pulso, ver el tema de la respiración, ver en qué condición está, ¿ya? El famoso shock o insuficiencia. No sé si han visto a lo mejor en algún momento, esto tiene que ver más con el tema de los desmayos, muy similar. El shock es porque en alguna parte de nuestro cuerpo o falta sangre o falta oxígeno, ¿ya? La persona puede perder conocimiento, puede quedar ida, generalmente no responden. Eso es estar en estado de shock. No sé si se han dado cuenta, generalmente la gente en los accidentes dicen que van en estado de shock, porque no tienen mayor interacción con el resto. Bueno, una persona en estado de shock también puede generar o agravar una situación. Entonces lo ideal es en este caso, a ellos sí, acudir con algún tipo de asistencia, saber cómo está, preguntarle si la persona reacciona. Lo ideal es tomarlo y sacarlo del lugar, ¿ya? Generalmente esto se ve en los accidentes grandes, se ven los estados de shock de las personas. Bueno, como les dije anteriormente, tenemos dos partes, ¿cierto? La primera son las partes de las lesiones, de las partes blandas, y luego vienen las partes duras. De las partes blandas, ¿queda alguna duda? ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer en caso de una emergencia cuando vemos a una persona? Si vemos alguna herida o algún corte. Si me pueden ustedes ayudar es más fácil, porque si yo entiendo que lo que yo dije se entendió bastante bien, ¿no? Primero evaluar. Evaluar las pulsaciones, si está desmayado, si tiene paro respiratorio, cardíaco, si tiene la herida, mirar de no sacar el elemento que haya provocado esa herida, porque puede estar taponando una hemorragia, una cosa que no. ¿Alguna otra cosa que hayan que limpiar siempre el contorno? Bien, nosotros tenemos, lo ideal es que en nuestras casas o también en nuestros trabajos tengamos botiquín. Este botiquín siempre tiene que tener suero fisiológico. Para limpiar una herida jamás utilicen agua oxigenada, no se utiliza eso, ¿ya? Siempre se utiliza suero, incluso para los elementos que se astillan en el ojo o algún tipo de elemento que caiga como particulado dentro de nuestro ojo, también se limpia con suero, ¿ya? Eso ténganlo claro, porque a veces la gente, por ayudar, va y limpia la herida con un elemento que no corresponde. Entonces puede aumentar, incluso alterar más. Bueno, sí, creo que hasta el momento estábamos claros con las partes blandas, que son, como les dije anteriormente, contusiones, heridas, hemorragias, quemaduras. Después tenemos las lesiones en las partes duras, que son los famosos huesos. Ustedes saben que nuestro cuerpo se compone prácticamente de todo nuestro esqueleto, está hecho de huesos. Nosotros estamos parados gracias a ellos. Todas las lesiones que se producen en las partes duras a veces no generan hemorragia. Si son solamente una torcedura, por ejemplo, un famoso esguince, que nosotros, yo creo que las mujeres estamos más propensas a tener esguince más que los hombres, por el tema del famoso taco. Entonces eso produce el famoso doblar el pie, se dobla mal el pie y se produce un esguince. El esguince se estira el ligamento y se produce una inflamación alrededor del tobillo. Lo ideal que una persona que tenga un esguince no es hacerla caminar, ¿ya? Y esto se los digo porque yo el año pasado tuve un accidente que fue un esguince en el pie. Mi hijito tuvo 6 días perdidos con un pie inflamado, era totalmente desmesurado prácticamente, se puso rojo, morado, de todo color el pie. Y este viejito fue por estar caminando en una rejilla que tenía menos de 3 centímetros. Pasó por encima, se dobló el pie, él no se dio cuenta. Y al rato se sintió la hinchazón en el tobillo. Lo fuimos a ver y efectivamente tenía un pie deforme, ¿ya? Asistencia pública,
el viejito trasladado en camioneta porque no se podía mover. ¿Ya? Lo ideal es que si ustedes ven un accidente como este, lo trasladen inmediatamente. ¿Ya? El esguince es prácticamente, el primer auxilio siempre es desinflamar. No tiene mayor relevancia porque no va a generar no es una quebradura. Por eso nos tenemos que asegurar siempre llevando al trabajador a un centro asistencial. Lo ideal es que allá le hagan las radiografías correspondientes y nos indiquen qué es lo que tiene. El tema de las famosas luxaciones, eso es cuando se sale el hueso del lugar que corresponde. Hay gente que incluso lo puede hacer de manera personal, se mueven los huesos, pero si nosotros vemos que algún trabajador por un golpe se disloca o se mueve el hueso de su lugar, lo ideal siempre es atenderlo, dejar esa parte inmovilizada y trasladarlo. ¿Ya? No seamos médicos en ese momento, no tratemos de estirar el brazo, que yo estoy seguro que sí se va a encajar, no. ¿Ya? El tema de las fracturas. Bueno, nosotros sabemos que las fracturas pueden ser tanto fracturas expuestas y fracturas cerradas. La famosa fractura expuesta es esto. ¿Ya? Se ve feo, pero si se dan cuenta, no se le ve todavía el hueso. Pero la fractura expuesta ya rompe todo, ¿ya? Rompe parte de la piel, se proyecta, sale sangre, puede haber incluso una hemorragia. Entonces la idea es siempre las fracturas que son expuestas es atenderlas en el momento y trasladarlas. Siempre es ideal cubrir a la persona y trasladarla con lo que más se pueda, conteniendo la hemorragia. La fractura, ¿quién aquí se ha quebrado alguna vez el brazo, el pie? ¿Usted? ¿Qué se quebró? Ya. ¿Y cómo sentía la parte del cuerpo o no? Ya, muy parecido al... Hacia el lado que quiero, la fractura, sí, puede agarrar una hora menos, incluso con el pie morado. Claro. En ese caso fue una fractura cerrada, que solamente el hueso pierde la posición, se quiebra en distintas partes. Bueno, ahí vemos es un brazo que está quebrado. Es la típica, esto generalmente le pasa a la gente cuando, por ejemplo, se caen sobre sus propias extremidades, se quiebra de esta forma. Ya, lamentablemente nuestros huesos, hay lugares que tienen partes largas o son huesos largos. Esos huesos se quiebran de esta forma. Cuando son huesos que son, por ejemplo, los huesos de la mano, es muy difícil reponer. Ojo con eso, porque la mano, uno dice, bueno, pero la mano tiene millones de huesos, muchos. Nuestra mano, para hacer estos movimientos, tiene muchos huesos y son pequeños. Entonces, quebrar un dedo, quebrar una mano, es más complejo que reponer este hueso. ¿Ya? Cuando veamos a alguna persona que tiene una inflamación excesiva, que se pone la mano morada, que no puede a lo mejor realizar los movimientos normales, es porque tiene una fractura. ¿Ya? Lo primero es inmovilizar siempre antes de mover al paciente. No dejemos que el viejito ande con el brazo colgando, con la pierna colgando. ¿Ya? Tratemos de colocar algún tipo de cabestrillo o amarrar el lugar para que se quede en la misma posición. Descubrir el sitio de la fractura, inmovilizar por sobre o bajo la zona fracturada y prevenir el shock, que por ejemplo que la persona no se nos altere en un momento que vea a lo mejor, porque un hueso quebrado se ve feo, se ve deforme, nuestro cuerpo se ve raro. Tratemos de no alterar a la persona, cubrirlo y sacarlo. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto al tema de la fractura? ¿A qué se refiere con inmovilizar por sobre y bajo la zona? Por sobre, por ejemplo, si está en el brazo, claro, para que no haga estos movimientos o para que no puedas quebrar más huesos, no se empiece a astillar en otros lugares. ¿Qué le dice del entablillado? El entablillado se puede hacer, eso no hay problema. Lo ideal es en todo caso colocar siempre sobrepuesto, jamás presionar los huesos. ¿Ya? Jamás lo ideal no es presionar, porque el hueso piensen que ya salió de su forma normal. Entonces, como está ahí, el hueso ya perdió la forma normal, está en otro lugar. Entonces, al empezar a hacer presión, nos puede generar malestar en la persona, en el paciente que está. Por eso lo ideal siempre es mantenerlo.
Bueno, aquí tenemos el tema de las intoxicaciones. ¿Quiénes de acá trabajan con productos químicos? Productos químicos me refiero a limpieza, hasta realmente las pinturas, los aerosoles, todos tienen productos químicos. Lo que limpia uno la cocina y todo eso. Creo que son industriales, ¿no? Sí. Lo ideal para evitar una intoxicación es siempre revisar bien las medidas de prevención que aparecen en los logos. Generalmente todos los productos que nosotros compramos, que son de uso muchas veces industrial, aparecen con una famosa hoja de seguridad. En esa hojita de seguridad aparecen los riesgos que están asociados, por ejemplo, que generan vapores tóxicos, que pueden generar inflamabilidad. Lo ideal es que a la persona que estemos, que esté realizando un trabajo y que esté trabajando con ese tipo de equipo, es entregarle todos los elementos de protección que a lo mejor sí sea necesario, incluso ventilar el lugar o tal vez estar trabajando en espacios abiertos. Las intoxicaciones se dan mucho cuando la gente las ve a una persona que está intoxicada y se intoxicó no sé, con algún elemento o se quiso matar o tal vez hasta puede haber sido un homicidio, ¿ya? Por eso no es bueno a veces tocar las cosas que están alrededor. En el momento que nosotros vemos a una persona intoxicada es evaluarla. ¿Cómo lo evaluamos? Vemos el pulso, vemos la respiración, vemos en qué condiciones está, vemos los ojos también. Es importante en ese mismo momento llamar a la ambulancia y avisar que la persona que se intoxicó está al costado de nosotros, que no sé, tiene algunos elementos que son altamente inflamables o que son tóxicos, que nosotros leímos recién los rótulos y que están en este momento lo estamos tratando de atender. Y en el caso de tener que trasladarlo nosotros, antes dijiste que teníamos que llevar al centro. Es que en el caso de una intoxicación es complicado porque la persona viene o está puede estar desmayada, a lo mejor la podemos trasladar, pero siempre las intoxicaciones lo ideal es ver a una persona rápidamente, es moverla rápidamente, porque puede haber pasado 2 horas o 3 horas que nosotros a lo mejor no la vimos y de repente la encontramos desmayada, ¿ya? Si es así, por ejemplo, nosotros mismos la podemos trasladar en una silla al moverla para evitar, o incluso amarrarla bajo una sábana. Son formas de movilizar a un paciente que se encuentra desmayado, sin tener la necesidad de, a lo mejor, si es que no tenemos una camilla, lo ideal es trasladarla, hacer por ejemplo una especie de camilla, ponerle una sábana, se traslada al paciente y entre 2 personas lo pueden trasladar, ¿ya? En caso de que sea necesario y que nosotros vemos que la persona está perdiendo pulso, aplicar el famoso RCP, ya que nosotros en un ratito más lo vamos a ver. Y también ver o tomar atención a los testigos, si hubo alguna persona cerca y vio lo que pasó. ¿Ya? Eso con respecto al tema de las intoxicaciones. El atragantamiento o el OVAC. Yo creo que más de alguno nos hemos atorado alguna vez con algo. Pero la famosa maniobra de Henry. ¿Cuál es el problema o cómo nosotros vemos inmediatamente que una persona está ahogándose? Generalmente las personas que se están ahogando se llevan siempre las manos al cuello. Entonces se van a dar cuenta de una persona que se empieza a ahogar y no puede respirar. La vemos que empieza a colocarse otro color, abre la boca porque obviamente le cuesta pasar el oxígeno. Entonces en ese momento nosotros lo que tenemos que hacer, ¿se puede tener un ayudante? ¿Puede venir para acá mi ayudante? Bueno, lo ideal, voy a... Párate un poquito más abajo. Lo ideal es que coloquen... sí. Lo ideal es la boca del estómago, es donde nosotros tenemos que hacer la presión. ¿Ya? No podemos empezar a presionar las costillas. Al presionar las costillas no hacemos nada. ¿Ya? Las costillas deben transpirar. Entonces la boca del estómago está acá. Nosotros lo que hacemos, colocamos la mano ahí y con esta mano empezamos a hacer hacia arriba. El movimiento es así, hacia arriba. ¿Por qué? Porque nos cuenta de que nosotros hacemos fuerza hacia afuera. ¿Ya? Si una persona está sola en una casa, puede apoyarse bajo una silla y hacer lo mismo, que es tratar de sacar lo que está obstruyendo nuestra garganta. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? ¿Qué es con qué se atoró? No vamos a tratar de sacar o de meter las manos. Generalmente a los niños, cuando se ahogan, no es lo ideal empezar a meterle las manos. No sé si se han dado cuenta que los bebés chiquititos se meten cosas a la boca. Ya. En caso de que sea un bebé, traten de acostarlo sobre su propia pierna y empezar a lentamente hacerle un golpecito en la espalda, entre medio de los omóplatos, y sacar el elemento obstruido. Despacio, son como 5 veces que tienen que hacer y dejarlo que baje.
O sea, nunca, jamás hacer lo mismo que está acá. Estamos hablando de un bebé recién nacido. Ahora, un niño de más de un año ya se puede hacer el tema de la presión hacia el estómago. De esto, yo me imagino que más de alguna vez hemos visto a alguna persona que se está ahogando con algo. Pues si todo en algún momento en algún lugar y vemos a alguien que está tosiendo fuerte. ¿Alguna duda con respecto al OPAC? ¿No? Entonces, ¿cómo tienen que ir? Tiene que ser más arriba, porque no podemos hacer presión en la boca del estómago o más abajo, si no podemos incluso generar un daño al bebé. Ese es el problema. Entonces tiene que estar entre medio de las costillas, justamente en la parte baja, hay como un huesito abajito de ese, y nosotros mismos lo podemos tocar, está ahí, y ahí hacer la presión. Esa es la idea de presionar y sacar el elemento que en este momento está obstruyendo las vías respiratorias. El tema de la epilepsia, yo creo que, y acá los dejo, esta es una labor que tienen que hacer ustedes, no me queda tal vez tanto a mí. Es importante que ustedes sepan con quién está trabajando. Traten de siempre, cuando incorporan a una persona a sus trabajos, qué tipo de enfermedades tiene. A veces no sabemos que hay una persona que tiene epilepsia y puede sufrir un ataque al frente de nosotros no podemos, y no sabemos a lo mejor qué hacer. La epilepsia, lo ideal no es empezar a molestar a la persona que está saltando, porque si no empezamos lo único que vamos a hacer es lograr ¿cómo se llama? Como un agrupamiento de gente, vemos mucha gente alrededor y toda la gente está mirando a la persona cuando empieza a saltar. Lo ideal es tratar de desprender siempre las ropas que están apretadas, dejar que la persona trate de respirar. Las convulsiones duran son 5 minutos más o menos, y la persona después de eso va a bajar. Generalmente no recuerda nada. Si nosotros vemos que empieza a botar espuma por la boca, tampoco empiecen a meter las cosas por la boca, jamás. Claro, en lo posible traten de dejar su boca para el lado, déjenlo que solo desprenda lo que está botando, limpiarlo, tratar de ayudarlo. No es tratar de meterle mano a esta persona. Antiguamente se pensaba que metiéndole algo en la boca evitamos que se mordiera la lengua. Bueno, actualmente se dice que no, que lo ideal es dejarlo solito, tratar de ayudarlo, contenerlo, que no se golpee. Por ejemplo, retirarlo de algún lugar donde se pueda estar golpeando, moverlo un poquito y siempre limpiarlo y mantenerlo. Trata de mantenerlo hasta que él despierte, ¿ya? Y después de eso siempre es importante que ustedes le pregunten si esta persona se está tratando. No todas las epilepsias son el típico golpe. No vamos a ver siempre una persona que tiene una epilepsia y va a estar saltando. A veces la epilepsia simplemente puede parecer incluso un desmayo, ¿ya? Acuérdense que hay epilepsias que también son cerebrales y esa epilepsia es muy difícil de contenerla, y si una persona que no se está tratando puede sufrirla incluso manejando. Bueno, y esta es la famosa reanimación cardiopulmonar. ¿Alguno ha visto más de alguna vez algún curso de RCP? ¿Sí? Bueno, este es un video cortito que yo espero que más o menos lo entiendan. Hoy voy a enseñarte una lección que en algún momento, tarde o temprano, cuando menos te lo esperes, te hará salvar una vida. Se trata del RCP solo con las manos. Para esto, necesitamos a alguien que haya sufrido de un paro cardíaco. Qué oportuno. Lo primero que tienes que hacer es llamar al número local de emergencias. Segundo, comprime fuerte y rápido. Este paso consiste en darle reanimación cardiopulmonar. Sí, RCP solo con las manos. Coloca el dorso de la mano en el centro del pecho. Ubica la segunda mano por encima de la primera entrelazando los dedos. Y ahora sí, staying alive. Tan solo recuerda, si ves a un adulto o a un adolescente colapsar repentinamente, 1. Llama al número de emergencia local. 2. Comprime rápido y fuerte, justo en el centro del pecho siguiendo el ritmo de la canción para mantenerlo con vida. Sigue comprimiendo al menos 100 veces por minuto en lo que llega la ayuda especializada.
¿Te parece doloroso? Créeme, te lo agradecerá. Recuerda, RCP solo con las manos. ¿Estás listo para salvar una vida? Más vale que sí. El video, ¿cierto?, que nos muestra primero una canción muy pegajosa. El tema de la canción es súper importante. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque las pulsaciones del por minuto son así, son rápidas. No podemos hacer un movimiento lento. La idea es que cuando una persona tenga un paro respiratorio, o sea, en este caso para hacer la reanimación cardiopulmonar, es hacerlo rápido, bombear rápido. Nuestro corazón bombea rápido. No podemos empezar a hacerlo lento. No lo hagan jamás con la parte de los brazos, no flexionen. Para hacer la parte más gráfica, necesito a mi ayudante de nuevo. ¿Se puede venir mi ayudante para acá? Cada vez que te acuestas un poquito. Pero es solamente para mostrarlo. Cuando ustedes ven a una persona que está en el suelo, tienen que medir en 4 partes del cuerpo, de acá arriba. El centro del pecho es el cual nosotros apoyamos. Siempre la palma de la mano. No te voy a hacer nada por aquí. Déjame esto un poquito. La palma de la mano, y con la otra hacemos la presión hacia abajo. ¿Ya? Es presión completa. ¿Ya? Es cuerpo completo apoyándose abajo. No hagan esto, porque primero se van a cansar. Y lo otro, porque la fuerza del cuerpo, lo mejor es hacer la presión hacia abajo. ¿Ya? Dicen que son 100 repeticiones por minuto. También se puede utilizar 30 y 2, y una vez que se expulsa aire hace la persona que en este caso está accidentada. Para hacer eso, en lo posible, utilizan alguna malla. Hay unas bolsitas plásticas que venden que tienen una boquilla. ¿Ya? Eso es para hacer el RCP con respiraciones. Si no lo pueden hacer, solamente las pulsaciones de esta forma sirven y funcionan. Ya traten de estar cerca de la persona y traten de que alguna otra persona también los ayude a mantener, en este caso, a la persona que se nos desmayó al frente. Antes de hacer la respiración, tiene que revisar, porque puede haber algo. También puede estar justamente obstruido. Generalmente, nosotros al hacer esto, como él decía, vemos a una persona prácticamente desmayada para poder hacer algo así. Tampoco es la idea llegar y empezar a hacer como loco algo sobre una persona que está accidentada. Puede ponerse nomás ayudante. ¿Cuántas veces son antes de hacer la respiración? Son 30 veces, son 30 repeticiones una vez, después 30 repeticiones más una vez. Son 100 por minuto, ¿ya? Que es más o menos a lo que tendría que llegar una reanimación. La idea es comprime y hace un masaje en el corazón para que vuelva a latir. Con respecto a la respiración cardiopulmonar, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Hablaste de una boquilla o una malla? Sí, lo que pasa es que en algunos botiquines de primer auxilio viene ¿cómo se llama? Es como una especie de bolsa que se le coloca alrededor a la persona que va a hacer. Es para evitar contacto. Nosotros no sabemos con la persona que podemos estar al frente. Incluso muchas veces esa persona puede tener hasta sangre en la boca, puede estar a lo mejor con una hemorragia interna, y al hacer la presión puede salir, puede tener vómito. Entonces la idea no es tocar directamente a esa persona, por eso utiliza esa protección bucal, que para ello, para nosotros, Sí se puede. sí se puede, pero Citar a los médicos, que está ya claro, y la parte, generalmente eso lo venden, y eso incluso uno lo puede estar trayendo en algún bolsillo, quien quiera, pero a veces no lo utilizan. Por eso mejor es utilizar la reanimación con las manos. ¿Alguna duda? Esa protección permite que tú ingreses el aire Y no tengas contacto directo. Es que es una bombilla y tiene alrededor como una malla plástica. Eso es. Entonces es como una especie de bolsa. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Muchas gracias. Ya.